Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. La gloria y la honra esta del Señor, mis hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por este privilegio que me ha concedido de poder estar esta tarde delante de su presencia en este lugar. Por misericordia, hermanos y amor de Dios, que estamos aquí por misericordia. Amén. Y este día le voy a invitar a que tomen su Biblia y lea juntamente conmigo San Lucas, capítulo 4, versículo 16, mis amados hermanos. San Lucas, capítulo 4, versículo 16. 4:16 de Lucas. Aleluya. Amén. Si ya lo tiene, ¿verdad? Vamos a leer San Lucas 4:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y a su letra nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Puede sentarse. Voy a predicar bajo el tema: ten fe en Dios que Él hará. Dígale al que le queda al lado: fe, cree que Jesús lo hará. Cree que Jesús lo hará. Esa será la palabra clave en este bosque. Gloria a Dios. Sabemos perfectamente que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y aconteció que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice la palabra del Señor, buscando aquella estrella que estaba guiándolos, pues había nacido el Mesías prometido y se había revelado el misterio de los siglos, la sombra que estaba desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, que se le fue dado en el monte Sinaí. Dice la palabra del Señor que vinieron estos varones y ofrecieron presentes de incienso delante del Señor y le adoraron. Aleluya. Y el niño creció con una gran sabiduría, mis amados hermanos, que dejaba atónitos a los maestros de la ley. Y dice la palabra que se fueron a Nazaret para que se cumpliese la palabra que estaba escrita por el profeta Isaías, que había de ser llamado Nazareno. Aleluya. Amén. Por eso él se encontraba en su tierra, que había sido de la donde él se había criado, mis amados hermanos, pero él nació en Belén de Judea. Amén. Pues escrito está: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, pero de ti saldrá un guiador, le dijo, que apacentará a mi pueblo de Israel, que generará un nuevo pacto con la casa de Israel, pues la salvación, dice su palabra, que viene de los judíos. Aleluya. Entonces, estando Jesús en la sinagoga de ellos, dice la palabra del Señor, se levantó a leer, como acostumbraban en día de reposo. Aleluya. Entonces, abriendo él el pergamino, mis amados hermanos, porque antes no eran libros, no eran cuadernos, eran pergaminos, encontró la cita donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Recordamos pues cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y dijo: he aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo doy testimonio de él, porque aquel que me dijo: sobre quien eras tú descender el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma y permanece sobre él, ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y al Señor le plació. Entonces, habiendo dado Juan testimonio de Jesús, en su bautismo recibió el Espíritu Santo de Dios, y desde entonces Jesús inicia su ministerio. Aleluya. Por eso le dice
Y él les decía: hoy, delante de todos vosotros se ha cumplido esta palabra. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que muchos, ¿verdad?, decían dentro de sí: no es este Jesús Nazareno, no están con nosotros sus hermanas, no es este el hijo del carpintero. Mire qué incredulidad de esta gente. Pues no sabían que Jesús era obra del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que levantándose le echaron fuera de donde estaban y lo llevaron a la cumbre del monte donde estaba edificada la ciudad y querían despeñarle. Y atravesando él, en medio de ellos se fue, dice la palabra del Señor. Aleluya. Habiendo acontecido todas estas cosas. Y dice Juan en su carta que era necesario al Mesías pasar por una ciudad llamada Samaria. Y se fue él con sus discípulos. Y dice la Biblia que vino a Samaria, a una ciudad llamada Sicar. Sicar, mis amados, junto a la heredad de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Y estaba ahí, dice la Biblia, el pozo de Jacob. Y el Señor, cansado del camino, como usted y yo nos cansamos, ¿verdad? El verbo hecho carne, dice Juan. El Señor, 100% hombre, se cansó del camino. Y se recostó al pozo, dice la Biblia. Y salió de la ciudad una mujer samaritana, que venía al pozo a traer agua. Aleluya. Y habiendo llegado le dijo: mujer, dame de beber. Y ella le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Si judíos y samaritanos no se llevan entre sí, no se tratan entre sí. Entonces dice la palabra del Señor, le dijo: mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, y si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él y él te daría de beber. Aleluya. Pero ella no entendía las palabras de Jesús. Y dice la palabra del Señor que le dijo: ¿cómo tú, Señor, vas a sacar agua del pozo si es hondo y no tienes con qué sacar? Aleluya. Ella no había entendido las palabras de Jesús. Y dice la palabra del Señor que le dijo: cualquiera, le dijo, que bebiere del pozo el agua de este pozo, volverá a tener sed. Pero el agua que yo le daré, le dijo, será en él una fuente de agua que brote, le dijo, para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y le dijo: Señor, dame de esa agua. Y le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y le dijo: Señor, no tengo marido. Porque en el pueblo de Israel existía la poligamia. Esto quiere decir que los varones podían tener varias esposas. Así está escrito en la ley por Moisés, las ordenanzas que dio al pueblo de Israel. Entonces, él le dijo: sí, esto sí, le dijo, has hablado con verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Aleluya. Y le dijo: mi Señor, le dijo, me parece que tú eres profeta. Yo sé que ha de venir el Mesías prometido, llamado el Cristo, y nos declarará todas estas palabras. Y dice la Biblia que le dijo: yo soy el que habla contigo. El gran yo soy que habla en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. El Cordero Pascual que se había presentado estaba ahí mirando a la mujer. Y dice la Biblia que dejando ella su cántaro, corrió hacia la ciudad y le dijo a los hombres: venid pues ahora. Hay un varón en el pozo de Jacob que me ha declarado todas estas cosas cuanto he hecho. ¿No es este el Cristo, el que ha de venir para salvarnos y redimirnos? Aleluya. Y dice la Biblia que salieron todos los samaritanos y le rogaron a Jesús que se quedara con ellos en su ciudad. Aleluya. Y le dijeron: ahora no solo creemos, le dijeron, por tus palabras y por tu dicho, sino que nosotros mismos hemos oído y hemos visto las señales de que este es el redimido
Aleluya. Escrito está, los suyos vino y los suyos, dice Juan, no le recibieron. Mas a vosotros, por haber creído en mí, les ha dado potestad, dice el Señor en su palabra, de ser hechos hijos de Dios. No somos engendrados de hombre ni de voluntad de varón, dice la palabra, sino de Dios. Por eso dice Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, mis amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Y a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó también para este signo, a estos también justificó. Aleluya. Entonces, dice, por eso dice Isaías, ¿quién, dice en el capítulo 53, quién ha creído a nuestro anuncio? Él hace la pregunta, ¿quién? Y sobre quién, dice Isaías, Señor, se va a manifestar el brazo de Jehová. Aleluya. Y le dice, su mirada al renuevo delante de él, dice, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Le veremos más sin hermosura para que no le deseemos. Ese es el Cristo que yo estoy esperando, mis amados hermanos. Ver sus pies como bronce bruñido, dice la Biblia, sus ojos de fuego, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y tomamos nosotros de la plenitud divina del Altísimo, porque somos engendrados por voluntad de Él, mis amados hermanos, Aleluya. para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia que habiéndose quedado 2 días en Samaria, en esa ciudad llamada Sicar, volvió a su tierra Nazaret. Pues él mismo había dicho, no hay profeta que honra, dijo, en su propia tierra. Y se regresó a su tierra, porque amaba a los judíos. Y de los judíos viene la salvación, dice el Señor en su palabra. Y dice la Biblia que había un noble allí, cuando él se volvió a Nazaret. Y su hijo estaba muy enfermo, dice la Biblia. Y le dijo, Señor, descienda ahora pues de tu ciudad y venga a la mía. Pues mi hijo está enfermo y está pronto a morir. Era el hijo de un noble, mis amados hermanos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que le dijo Jesús, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y le dijo, Señor, desciende pronto porque mi hijo muere. Entonces, dice la palabra del Señor que Jesús le dio una palabra, mis amados hermanos, y le dijo, ve, tu hijo vive. Y este hombre se fue, dice la Biblia, de la presencia de Jesús, y regresó un día después a su casa. ¿Usted se puede imaginar el dolor de este padre que pudo sentir en ese momento? Él esperaba llevar a Jesús a su casa para que pusiese manos sobre él y lo sanase. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de justicia. Entonces, este hombre iba con esa palabra. Usted y yo caminamos por la palabra del Señor, por amor y misericordia. Entonces, habiéndose ido el padre de familia, era un hombre noble, y salieron a recibirle de su casa los que cuidaban a su hijo, los criados, dice la palabra del Señor. Le dijeron, ven, te damos buenas nuevas, tu hijo vive. Y se le ha ido la fiebre. Mas el padre de familia preguntó, ¿desde a qué horas está bien? Y le dijeron, desde ayer a las 7. Y él entendió que era la misma hora en que Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Aleluya. Y creyendo él y toda su casa, dice la palabra del Señor, que fueron salvos, mis amados hermanos, porque creyeron la palabra que Jesús le había dicho. Aleluya. Entonces nosotros estamos creyendo esta palabra de que el que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo es a que nosotros estamos esperando que nos va a levantar
sufrir persecución, escrito está que vamos a ser perseguidos. Y no van a ser los de afuera, dice la Biblia, será la cizaña. Aleluya. De lado puede crecer lo uno con lo otro, dice la palabra del Señor. Y en su tiempo el Señor se dará. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. El que daña al trigo es la cizaña. Seamos pues trigo y amémonos uno con otros, porque el Señor no retarda su venida. Estamos pues a cuenta delante del Señor y reconozcamos siempre que somos unos necesitados de Dios. Nada podéis hacer sin mí, dice el Señor en su palabra. Él es el testigo fiel, mis amados hermanos, el primogénito de los pueblos y el soberano de todos los reyes de la tierra, el que viene, mis amados hermanos, el que es y que era y que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Y dice Tesalonicenses 4:16, y el Señor dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hayamos quedado, seremos arrebatados, mis amados hermanos. Que es arrebatar, es tomar algo que es tuyo. El Señor, nosotros somos del Señor. Él nos va a arrebatar. Pero no dudemos, pues dice Jesús en su palabra, oren pues para que vuestra vida no sea enemiga. Y los que estén en Moab, huyan a los montes, dice la palabra del Señor. Y los que estén en su casa, arriba en su azotea, no desciendan abajo, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la perdiere por mí la ganará, dice el Señor en su palabra. Entonces, tenemos esa esperanza bienaventurada, mis amados hermanos, en que Jesús de Nazaret, que caminó, ¿verdad?, con sus discípulos aquí en la tierra, que hizo milagros grandes y prodigios, dice en su palabra también que será el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, lo que yo creo, es la roca que yo estoy fundada, y es lo que yo estoy esperando ver. No sé si usted lo está esperando ver, pero yo sí. Y yo estoy esperando ver la lluvia tardía, como dice la Biblia. Nosotros vamos a ver a los ciegos ver, a los cojos andar. Nosotros vamos a ver a los paralíticos levantándose de la silla y glorificando el nombre del Señor, siendo redimidos por esa sangre preciosa
Mis amados hermanos, Aleluya. el Señor nos amó, dice la Biblia, con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor. Y esa es la esperanza bienaventurada que tenemos, que le veremos tal como Él es y que veremos sus milagros en los últimos tiempos. Aleluya. Pero tenga por seguro que no va a ser fácil lo que se avecina. No va a ser fácil. Se levantará hijo contra padre, padre contra hijos, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos, este tiempo que se aproxima no es fácil. La vida va de mal en peor y todo, mis amados hermanos, está duro este tiempo. Por eso, guardemos pues la fe y creamos que Jesús hará todas las cosas. Depositamos sobre Él todas y cada una de nuestras cargas, porque Él, mis amados hermanos, todas nuestras enfermedades, Él las dejó clavadas, dice Isaías, Aleluya. en la cruz del Calvario. Y por ello somos salvos. El único que venció la muerte fue Jesucristo, resucitando al tercer día. El único, gracias a su gran amor y a su infinita misericordia. Por eso, mis amados hermanos, guardemos esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Creamos totalmente que Él hará todas las cosas que nosotros no podemos hacer. Pero eso sí, dice la palabra del Señor, fortaleceos pues en el poder de su fuerza y vestidos pues con la armadura de Dios, tomando el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es el casco. El casco, el yelmo de la salvación. Ceñidos nuestros lomos de la verdad, levantando manos santas, tomando pues, calzados vuestros pies del apresto del Evangelio de la paz, tomando, dice la Biblia, el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todo dardo del maligno. Yo ya pude experimentar un dardo, mis amados hermanos, y yo le di que eso es algo terrible. Y yo pude sentir como el Señor partió, mis amados hermanos, ese dardo. Y yo le aseguro que es necesario que estemos preparados, porque nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, demonios, en los lugares, ¿verdad? Esto está duro. Mis amados hermanos, esforcémonos para estar siempre, cada día, miren, alineados con la voluntad de Dios. Porque si estamos bajo su voluntad, todo va a estar bien. Hagamos todo conforme a su palabra, guardemos sus mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Es el que ayuda, no es el caído. Es usted y yo. Cuando ayudamos a nuestro hermano y le damos la mano, usted es el prójimo. Y amarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento con promesa, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Procuremos pues con diligencia que seamos hallados delante del Señor santos, porque Él ha enviado a que seamos santos, porque Él es 3 veces santo, dice la palabra del Señor. Porque somos casa, somos cuerpo y templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y mi Señor se siente bien cuando hay una santidad, porque Él es santo. Y Él habita en la santidad, en la eternidad. Él es el Dios que ha hecho todas las cosas. Él solamente dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese es el poder de Dios. Conozcamos pues más al que unge, porque ser ungido por Dios es una cosa, pero conocer al que unge es otra cosa. Y yo se lo aseguro, es otra cosa, porque yo lo he experimentado. Gozámonos pues delante del Señor y regocijémonos, porque la salvación ha venido a los gentiles, a nosotros. Y por fe tenemos entrada
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie dijo, viene al Padre si no es por mí. No podemos entrar por otra parte. Jesús es la puerta. Él es el que abre los cielos. Y déjame decirle que el cielo tiene puertas y ventanas. Y yo ya he sentido en oración como Dios abre la puerta de los cielos. Procuremos pues entrar por esa puerta. Allá, mis amados hermanos, la puerta. El que quisiera entrar por otra parte es el ladrón y salteador, dice el Señor en su palabra. Por eso yo le digo, y lo he leído, que el cielo tiene puertas y ventanas. Y lo ha puesto por vestido al mar. Y al mar le ha puesto límite, le ha puesto llave y cerrojo, dice el libro de Job, por el orgullo de tus obras, y no te saldrás de tu límite, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te ha creado, y no es mayor el siervo que su Señor. Procuremos con diligencia ser hallados santos, sin mancha delante de Dios. Aleluya. Cree totalmente que Dios hará el milagro que tú le estás pidiendo. La petición que pasas horas pidiéndole al Señor en la noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana. Y el que me buscare de mañana me hallará, dice el Señor en Isaías. Estemos pues con esa fe y esa certeza que Él hará todo cuando nosotros necesitamos. Hermano, hasta aquí ha llegado mi tiempo. Aleluya. Que el Señor le bendiga. No sé quién va a quedar para despedir.